A lo largo de la historia, hemos sido testigos de muchas personas que han mostrado muchos dotes de inteligencia, personas que han sobresalido por tener una gran capacidad mental. Hemos visto a genios a lo largo de la historia, personas que han desarrollado investigaciones científicas, matemáticas, en muchas áreas como la biología, la química, etcétera. Ha habido entonces en la historia muchas personas con mentes brillantes y con la capacidad de descubrir o de investigar cosas que son bastante complejas. Y eso demuestra de que el ser humano ha sido creado con inteligencia, con una mente muy capaz, en la forma en la que Dios lo ha hecho. Sin embargo, a veces tendemos a asociar la inteligencia con la sabiduría, cuando no necesariamente es lo mismo. Hay personas que ciertamente han sido y son muy inteligentes, pueden recordar muchas cosas, saben de muchos temas, pero aún así ser necios y no tener sabiduría. El conocimiento solamente no es suficiente para que una persona pueda ser sabia. Para que una persona sea sabia, es necesario que ese conocimiento lo ponga en acción. El atributo que vamos a ver hoy de Dios es la sabiduría. La sabiduría de Dios va a ser el tema en el cual nos vamos a enfocar durante esta clase. Vamos a entender a través de las escrituras qué significa ser sabio, qué significa que Dios es sabio. ¿Qué es la sabiduría divina? Según nos enseñan las escrituras. Así que vamos a ahondar un poco en ese tema durante esta clase. Quiero proveer en primer lugar una breve definición que nos va a ayudar a introducir el tema. Aquí hay de hecho dos definiciones. Veamos lo que dice. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Hay otra definición que dice, es la capacidad de ver el final desde el principio, de ver todo en la relación apropiada y en la perspectiva completa. Hace algún tiempo atrás ya hablamos de uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia, que significa de que Dios sabe todas las cosas. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, va más allá de un mero conocimiento. No solamente significa de que Dios sabe todas las cosas, sino que significa que todas las decisiones que Dios toma, todo lo que Dios hace, es hecho con sabiduría. Son decisiones sabias. Es decir, que lo que Dios hace siempre produce los mejores resultados desde la perspectiva divina, por supuesto. Y además producirán esos resultados a través de los mejores medios posibles. Así que la sabiduría es mucho más que conocimiento, es mucho más que el hecho de que Dios sabe todas las cosas. Además de que sí, Dios sabe todas las cosas por completo, Él siempre produce los mejores resultados, las mejores metas y con los mejores medios. A eso nos referimos cuando hablamos de la sabiduría de Dios. Las mejores metas, los mejores propósitos diseñados por Dios y con los mejores medios. Es importante esa definición porque nos muestra que la sabiduría no se limita a un simple conocimiento de algo, sino que la sabiduría se trata de la aplicación correcta del conocimiento que se tiene de las cosas. Uno podría ver varias opciones que tiene por delante y puede estudiar muy bien las opciones que tiene, pero realmente nunca va a tener la certeza de cuál de ellas va a ser la mejor o cuál producirá el mejor resultado. Desde la perspectiva de Dios, un Dios sabio y omnisciente, Dios conoce cuál es la mejor meta y cuál es el mejor camino para llegar a esa meta o a ese propósito que Él quiere. Empecemos mirando a través de las escrituras que nos hablan de que Dios es sabio. Hay varios pasajes en las escrituras que nos hablan de que Dios es un Dios sabio. Así que voy a mostrarles aquí en la pantalla un primer pasaje en Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice, al único y sabio
Dios. Por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Aquí se le llama a Dios como el único y sabio Dios. En Job capítulo 9, versículo 4, hablando del Señor, dice, sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? A través de las escrituras vemos que hay varios ejemplos en los cuales se menciona a Dios como un Dios que es sabio. En Job capítulo 12, versículo 13 dice, en él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. Una vez más, en Dios está la sabiduría. Dios es el dueño de la sabiduría. ¿Cómo manifiesta Dios la sabiduría tan excelsa y maravillosa que tiene? Vamos a ver en primer lugar que una de las formas en la que se manifiesta claramente la sabiduría de Dios es a través de la creación. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha creado desde el inicio hasta ahora muestra que está perfectamente diseñado y que solamente una gran mente llena de sabiduría podría idear tantas maravillas que encontramos en la naturaleza. El Salmo capítulo 19, en el versículo 1 y 2 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. En Salmo 104, versículo 24 dice, cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Las obras de Dios, como lo proclama el salmista, son innumerables, son grandes y todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho con sabiduría. Veamos en Proverbios, el capítulo 3, en el versículo 19, nos dice claramente, con sabiduría fundó el Señor la tierra y con inteligencia estableció los cielos. Noten una vez más que la forma en la que Dios crea todas las cosas es de una forma, de una manera sabia. La sabiduría estaba presente en Dios desde la eternidad y cuando Dios empieza a crear el universo lo hace con una sabiduría que sobrepasa incluso nuestro propio entendimiento. En Proverbios capítulo 8 hay una muy interesante personificación que se nos presenta de la sabiduría. Si ustedes leen todo Proverbios 8, se habla de la sabiduría como si fuera una persona. Es un estilo literario que se llama personificación. Y en Proverbios 8 empieza la sabiduría a hablar de sí misma, empieza a expresarse y la sabiduría, como si fuera una persona, empieza a hablar y decir lo siguiente. Los versículos 27 al 30, la sabiduría dice, cuando estableció los cielos, es decir, Dios, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Proverbios capítulo 8 nos muestra entonces de que la sabiduría estuvo presente durante todo el proceso de la creación, que claramente lo podemos ver descrito en Génesis capítulo 1. Dios habla, Dios dice y las cosas empiezan a existir. Pero la forma en la que Dios crea todo muestra su grandiosa sabiduría. Muestra que todo lo que Dios hizo lo hizo tan perfecto porque justamente Dios sabe todas las cosas y su conocimiento es tan grande y tan infinita su sabiduría que simplemente es sorprendente la creación. Noten cómo la sabiduría al hablar de sí misma dice que lo acompañaba a él como un arquitecto. Un arquitecto tiene una gran responsabilidad cuando empieza a diseñar un edificio. Desde su mente empieza a planear todos los detalles de ese edificio.
Imagínense todos los detalles que tiene una casa. Tiene todo un sistema de electricidad, de tuberías, medidas de materiales que se deben utilizar para la casa, la distribución, etcétera. Son muchos detalles que deben tenerse en cuenta para la planificación de una casa y cuánto más para construirla. Y a veces ha ocurrido que los ingenieros o los arquitectos se han equivocado, han cometido errores, han estudiado muy bien los planos y empiezan a mirar detalladamente, pero se les puede pasar algo, algún detalle, y eso pues provoca que el edificio y la casa en algún momento llegue incluso a derrumbarse, como hemos visto algunas veces en las noticias, por algún fallo en la arquitectura toca destruir todo y empezar de nuevo. Pero Dios no. La sabiduría de Dios es tan grande que la creación de Dios quedó perfecta. Todo lo que Dios creó fue excelente. Por eso en Génesis 1 dice que cada día, cuando termina de escribir lo que Dios crea, Dios lo ve y dice que es bueno. Es bueno lo que Dios creó. Todo lo que Dios creó fue bueno, porque fue con una sabiduría perfecta y por tanto no se le pasó nada, no omitió ninguna cosa, ni de pronto añadió de más en alguna otra parte. Todo lo que Dios hizo lo hizo con una sabiduría excelsa y maravillosa. En otro pasaje, en en Jeremías capítulo 10, versículo 12, nos sigue diciendo, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Una vez más nos queda claro que la sabiduría de Dios estuvo muy presente en todo el proceso de la creación. En Jeremías, en el capítulo 51, versículo 15, dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría, con su inteligencia extendió los cielos. ¿Sí? Noten que es justamente el mismo, el mismo argumento en dos pasajes diferentes. Nos muestra entonces de que la sabiduría de Dios estuvo presente en todo el proceso de la creación. La creación entonces revela la profunda sabiduría de Dios obrando en los animales, en las plantas, en los seres humanos, en todas las cosas existentes. Basta con mirar tan solo un pequeño insecto que tiene un sistema increíblemente complejo, siendo tan pequeño, pero Dios lo creó con tanta sabiduría que es sorprendente. A ninguna persona se le hubiera ocurrido crear un insecto que tuviera capacidades, atributos, cualidades que son sencillamente inimaginables. O miremos a nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo es un diseño lleno de sabiduría y sorprendente. La forma en la que Dios nos creó es sencillamente sorprendente. Nuestras manos, las articulaciones, todo el sistema de nuestro cuerpo revela que Dios creó todo con una sabiduría inmensa. Incluso después de que el hombre peca y la tierra es maldecida por causa del pecado del hombre, podemos seguir observando hoy en día cómo el maravilloso e intrincado funcionamiento de la naturaleza nos sigue sorprendiendo. Piensen, por ejemplo, en el proceso de la metamorfosis de una oruga hacia una mariposa. Piensen en todo ese proceso, es sencillamente increíble. Solamente un Dios sabio, lleno de creatividad, lleno de inteligencia, pudo haber diseñado un plan tan maravilloso que una oruguita, un gusano, pudiera convertirse en una linda mariposa con unas alas grandes y que de un bichito que se arrastra, ahora empiece a nacer un animal que empieza a volar. Es sencillamente sorprendente. ¿De qué otra forma se manifiesta la sabiduría de Dios? Hay una forma muy especial. La naturaleza ciertamente revela, como hemos mencionado, la sabiduría de Dios, pero hay una forma en la que se revela aún más grandiosamente la sabiduría de Dios. Y esta forma es a través
de su plan de redención. Es decir, la forma en la que Dios ha planeado salvar a la humanidad. Las escrituras nos dicen que Cristo es la sabiduría de Dios para salvación. 1 capítulo 1, versículo 24. Dice, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Noten cómo a Cristo se le es llamado directamente la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Eso significa de que la salvación que Dios ha provisto a la humanidad a través de Cristo es una manifestación de su inmensa sabiduría, de cómo Dios ha planeado la salvación en Cristo con una, unos detalles tan inimaginables que solamente un Dios sabio lo puede hacer. Pero aunque Cristo es sabiduría de Dios para salvación, al mismo tiempo el mensaje de la cruz es locura para aquellos que se pierden. 1 Corintios capítulo 1 dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y en 1 Corintios 1:30 vuelve a mostrar la realidad de la sabiduría de Dios en Cristo. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Allí una vez más se habla de Cristo como la sabiduría de Dios. Ahora noten que en 1 Corintios 1, de los versículos 18 al 20, nos muestra que para los incrédulos el mensaje de Jesucristo, el Evangelio y la cruz es una disparatada, es sencillamente un sinsentido. Para los incrédulos el mensaje de la cruz no tiene sentido alguno, es simplemente algo ilógico, algo que no cuadra, algo que en su propio entendimiento como incrédulos lo consideran una tontería. Pero lo más sorprendente es que Dios decidió que fuera de esa forma. Esa fue la forma en la que Dios lo planeó, ¿sí? Y lo acabamos de leer en el pasaje de 1 Corintios capítulo 1. Dios decidió revelarse a través de la sencillez y de la necedad de la predicación. El camino de la sabiduría de Dios para la salvación es una locura para las personas de afuera. Para aquellos que no están en Cristo es sencillamente increíble, es algo sin sentido. Y Dios ha decidido salvar a los que creen, como 1 Corintios 1 lo dice, por medio de la necedad de la predicación, que también es traducido la locura o la tontería de la predicación. Esa es la forma en la que Dios ha decidido llevar a cabo su plan de salvación, a través de la necedad de la predicación, a través de lo que la gente inteligente del mundo considera tonto, absurdo, a través de ese mensaje que ellos consideran absurdo, es que Dios ha decidido, por su sabiduría, salvar a las personas. ¿Por qué Dios lo hace así? Nos muestra en el versículo 29 del capítulo 1 que Dios lo hizo justamente para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga que conoce a Dios porque es alguien sabio o muy inteligente o porque por sus propias conclusiones llegó al conocimiento de Dios. Eso creo que lo vimos al principio del curso. Conocemos a Dios no por nuestra inducción, no por los métodos inductivos o deductivos que utilicemos
para razonar respecto a Dios. Conocemos a Dios por una razón, porque Dios se ha revelado a nosotros. Así que nadie puede decir ante Dios, yo te conozco porque, bueno, yo estudié mucho, leí muchos libros, empecé a pensar y a razonar y, bueno, me doy cuenta de que, claro, Dios es real, por tanto voy a creer en Él. La razón es que Dios se revela a nosotros por medio de la locura de la predicación, la locura de la cruz, y los que creen en Él son salvos. Claro que hay personas que han llegado a los pies de Cristo por medio de un estudio serio de la historia, de las pruebas de la resurrección de Cristo, etcétera. Pero siempre la razón por la que alguien es salvo es porque Dios revela su sabiduría a través de la predicación del mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es, para las personas de fuera, es locura, es necedad, es un sinsentido. Dios no se reveló, hermanos, a través de fórmulas matemáticas. No hay ninguna fórmula matemática para Dios o que nos lleve a la conclusión de que hay un Dios, aunque hay personas que han intentado hacer eso. Pero no lo hay, ni tampoco la gente puede decir que puede conocer a Dios por medio de razonamientos. La realidad es que Dios es conocido por medio de la fe, por medio de la sabiduría revelada en Cristo, que es un mensaje loco, completamente absurdo para las personas de afuera. Si empezáramos a basar nuestra fe en nuestro conocimiento o en nuestra sabiduría humana, llegaríamos a la conclusión de que, bueno, tal vez no es muy lógico el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo es posible que Dios se haga humano? ¿Cómo es posible que Dios envíe a su Hijo y muera en una cruz? ¿Y cómo es posible que eso salve a la humanidad? Si empezáramos a razonar y argumentar a través de nuestra mente, suena ilógico. Pero esa es la forma asombrosa en la que Dios ha decidido revelar la salvación. Así que el asombroso plan de Dios fue desde el inicio revelar su evangelio por medio de enseñanzas que fueran tan sencillas que hasta un niño puede entenderlas. El sabio Dios decidió entonces revelar su sabiduría, que es excelsa y sorprendente, por medio de la sencillez y la locura de la predicación. Es sorprendente, es sencillamente sorprendente pensar que el Dios sabio, que todo lo sabe, el Dios que tiene el conocimiento más maravilloso, decidió revelar la salvación por medio de la sencillez y de la locura de la predicación. Pensar en eso simplemente nos puede hacer llegar a la conclusión a la que llega Pablo cuando dice en Romanos, en el capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría de Dios simplemente excede todas las cosas. 1 Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Sí lo notan? Una vez más, a Dios le agradó revelarse mediante la necedad, la locura de la predicación y salvar a los que crean en ella. El mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. La sabiduría del mundo nos aleja de Dios, pero la sabiduría divina, la que nos revela a Cristo, es la que nos salva cuando creemos en ella. Una vez más, con Pablo podemos decir, wow, qué inescrutables son sus caminos, cuán asombroso es. El sabio Dios ha diseñado un plan que excede cualquier pensamiento humano. Hemos visto entonces que Dios revela su sabiduría a través de la creación de la naturaleza y a través de su maravilloso plan de redención,
realizado en Jesucristo. Ahora veamos también cómo la sabiduría de Dios se revela y tiene relevancia para nuestras vidas como creyentes. Hay un pasaje muy conocido que es Romanos capítulo 8, versículo 28, el cual dice lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Este versículo bíblico nos muestra de que Dios obra sabiamente en todo lo que sucede en nuestra vida. La sabiduría de Dios no se trata simplemente de que Dios tiene un cerebro muy grande y es muy inteligente. No, se trata de que Dios conoce todas las cosas perfectamente y Él es tan sabio que su sabiduría se manifiesta en las cosas que suceden en nuestras propia vida. Y mediante las cosas que Dios hace o permite en nuestras vidas, Él lo que hace es llevarnos a avanzar hacia la meta de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta de Dios para nuestras vidas, que a través de nuestras experiencias podamos ser transformados y ser moldeados para llegar más y más a conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y esto, por supuesto, es una gran fuente de paz y confianza para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace o lo que Dios permite en tu vida, en nuestra vida, está encaminado a hacernos más como Jesús y darle gloria a Él en todo. Eso debe llenarnos de confianza y de paz. Todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, todos los momentos difíciles y los buenos momentos también, todas las alegrías, las tristezas, el dolor, etcétera. Todo esto Dios lo ha permitido, lo ha hecho en nuestras vidas con el propósito de hacernos más como su Hijo Jesús y que le demos gloria a Él. Piensa en un momento todo lo que has vivido en tu vida, tal vez sean 10, 15, 20, 30, 40 o 50 o 60 años de vida, pero piensa en todo lo que has vivido, en todo lo que has experimentado y cómo Dios te ha ido encaminando para que lo conozcas a Él y para que seas transformado a la imagen de Jesucristo. Eso entonces nos lleva a aceptar, hermanos, con humildad el trato que Dios tiene para con nosotros. Si somos sus hijos, eso significa de que podemos tener la certeza de que Dios está obrando de una manera sabia en nuestras vidas, incluso en medio del dolor, incluso en medio de la angustia, en medio de las tormentas, en medio del desierto, podemos confiadamente descansar en Dios porque Él está haciendo las cosas sabiamente, porque Él no se equivoca. Me sorprende pensar de que aunque nosotros sí nos equivocamos mucho, nos equivocamos en las decisiones que tomamos porque no somos muy sabios a veces, cometemos muchos errores y sufrimos las consecuencias de nuestros errores. Aún así, aunque nosotros nos equivocamos, Dios nunca se equivoca y Dios nunca se ha equivocado, aunque nosotros sí nos equivoquemos. Y vamos a ver más adelante cuando empecemos a estudiar el atributo de la soberanía de Dios, en el caso, por ejemplo, de José. José dice a sus hermanos después de todo lo que vivió, no fueron ustedes los que me trajeron acá. Fue Dios el que me trajo hasta aquí para preservar a mi pueblo. Increíble cómo José entiende la soberanía y el plan sabio de Dios en su vida, incluso haber sido vendido por sus hermanos, haber sido echado a la cárcel, haber sufrido lejos de su familia. José entiende de que ellos se equivocaron, sus hermanos fueron malos, fueron necios, pero aunque ellos se equivocaron, Dios no se equivocó nunca. El plan de Dios era sabio, perfecto. El plan de Dios iba encaminado a la meta que Dios quería lograr. Y Dios nunca se equivocó.
Y así como Dios nunca se equivocó con José y en lo que él experimentó, tampoco Dios se equivoca con lo que nosotros experimentamos en nuestras vidas. Eso es algo que no podemos entender realmente, no lo podemos comprender. Cómo Dios usa incluso los errores nuestros y los errores de los demás para glorificarse y hacer que sus planes obren sabiamente y obtengan el fin que Dios ha planificado. Sencillamente es sorprendente. Así que nunca podemos decirle a Dios: Dios, creo que te pasaste un poco. Señor, yo creo que te equivocaste en eso. O yo creo que es mejor que lo hagamos de esa forma. Nunca podremos decirle eso a Dios porque Dios es perfectamente sabio y conoce mejor el camino y el destino que nosotros. Dios nunca va a decir: "Hmm, creo que era mejor haberlo hecho de esta forma. Creo que me equivoqué". O nunca vemos a Jesús en su ministerio en la tierra diciendo: "Hey, chicos, perdónenme. Lo que dije ayer con ese tema, realmente me confundí. Me puse a pensar y estaba equivocado". No, Jesús nunca dijo eso y Dios nunca lo dirá, porque Dios sabe todas las cosas de antemano, como lo vimos en el atributo de la omnisciencia, pero además usa todo el conocimiento que tiene para obrar de manera sabia y maravillosa. La sabiduría de Dios entonces implica y que Dios conoce mejor el camino y conoce mejor la forma de llegar que nosotros. Dios conoce el mapa, Dios conoce el principio y el fin. No podemos decirle al guía que nos está llevando por el bosque que nosotros conocemos mejor el camino. No podemos decirle a Dios de que nosotros sabemos mejor las cosas. Nunca. Dios es quien sabe cuál es el mejor camino y cuál es la mejor forma para llegar al destino. Nosotros, como somos necios algunas veces, o simplemente por el hecho de que no tenemos suficiente sabiduría, nos equivocamos. Cometemos errores y nos toca aprender basados en los errores que hemos cometido. Y tenemos que pensar muchas veces, ¿cuál es el mejor camino que puedo tomar? ¿Cuál es la mejor opción que tengo? Y realmente, a fin de cuentas, nos toca arriesgarnos porque no sabemos el futuro y no sabemos cuáles van a ser los resultados específicos de las decisiones que tomemos. Empezamos a pensar, si hago esto, puede suceder esto, pero también puede suceder aquello. Hay múltiples opciones, pero no sabemos con certeza cuál sería la mejor. Pero ya que Dios sí lo sabe todo, conoce el futuro, conoce en su perfecto conocimiento todas las cosas posibles y además es un Dios sabio, Él de antemano conoce la mejor forma de lograr sus propósitos eternos. Dios desde la eternidad siempre supo la mejor forma en la que habría de ejecutar sus planes perfectos y sabios. Hay una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Por qué Dios lo hizo de esta forma y por qué no lo hizo de esta otra forma? Eso es una pregunta que nos hacemos continuamente. En su inescrutable sabiduría, Dios decidió hacer las cosas de una forma y no de otra forma. ¿Por qué? Bueno, realmente no podemos reprocharle nada. Es su inescrutable sabiduría. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice lo siguiente. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Esa es la tendencia natural que hay en el corazón de las personas, incluso en nosotros como creyentes. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué haces las cosas de esta forma? Cuando yo humanamente pienso que hubiera sido mejor de esta otra manera.
Y uno tiende a cuestionarse, ¿por qué Dios no ideó un mejor plan? Pensamos en nuestra ignorancia. ¿Por qué Dios, por ejemplo, no detuvo a Satanás para que no entrara en el huerto del Edén y así no hubiese tentado a Adán y Eva y así no hubiesen comido el fruto y nunca hubieran pecado y viviríamos felices y desnudos en el huerto? ¿Por qué Dios simplemente no destruyó a Satanás desde el inicio? ¿Por qué? Y uno empieza a preguntarse y dice, pero no tiene sentido. Humanamente no tiene sentido. Pero hermanos, Romanos 9:20, lo acabamos de leer, ¿podrá decirle el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Podemos nosotros pretender decir que Dios, que somos mejores nosotros que Dios o que tenemos más sabiduría que Dios? ¿Podremos acaso algún momento de nuestras vidas, aunque vivamos 100 o 1000 años, tener la misma sabiduría que el sabio Dios? En ningún momento, en ningún momento. Nunca lo podríamos hacer. ¿Por qué Dios hizo las cosas de una forma u otra? No lo podremos entender completamente, pero podemos tener la certeza de que lo que Dios ha realizado en la historia, en la humanidad y en nuestras vidas, lo ha hecho según un plan sabio y majestuoso. Incluso cuando pensemos de que Dios se haya equivocado, nunca Dios se ha equivocado. El plan sabio de Dios, el plan soberano de salvación para nosotros tomó en cuenta incluso el pecado del hombre, incluso la maldad de la humanidad, para luego manifestar la gloriosa salvación en Jesucristo. Noten a través de las Escrituras que la venida de Cristo no fue un plan B ni fue un plan C. Fue el diseño original de Dios, que Cristo fuese encarnado y viniese a este mundo a morir en una cruz y salvarnos. El Cordero inmolado desde la eternidad, dice Apocalipsis. Es decir, que el plan sabio de Dios no fue como si Dios imaginó un plan muy bueno, un plan muy sabio. Voy a hacer que esa gente viva así, de esta manera, y voy a hacer esto o aquello. Y de un momento a otro el hombre pecó y dice, ¡ah! Me dañaron el plan. No, lo embarraron. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora me va a tocar enviar a Jesús, a mi hijo, para morir por ellos. No, eso no fue lo que ocurrió. Predestinados en Cristo Jesús, Efesios capítulo 1, desde antes de la creación del mundo, desde antes de que el mundo fuese creado, Dios ya había planeado que la salvación vendría a través de Jesucristo. Y en ese plan de salvación por Cristo, tomó en cuenta incluso la maldad de los hombres. Nuevamente, esto lo vamos a ver cuando veamos más sobre la salvación, cuando veamos, perdón, sobre el tema de la soberanía de Dios. Pero noten, por ejemplo, en el discurso de Pedro en Hechos, cómo muestra de que la muerte de Jesucristo, aunque fue un acto malvado de los hombres, al mismo tiempo fue el plan maravilloso de Dios. Eso es sencillamente sorprendente. Que Cristo muriera en la cruz fue un acto malo de las personas en su necedad, pero al mismo tiempo fue un acto que llevó a cumplimiento el plan sabio de Dios. Eso, hermanos, simplemente es asombroso. La sabiduría de Dios es asombroso. ¿Qué podemos mencionar entonces como aplicaciones para concluir? Con nuestros actos a veces expresamos que nosotros sabemos más que Dios. Nunca lo decimos. Yo no conozco a nadie que diga, Dios, yo sé más que tú. No lo decimos, pero con nuestros actos a veces estamos diciendo eso. Nuestras vidas, quién la está dirigiendo? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que está detrás de la sabiduría en nuestras vidas? ¿Será que la sabiduría humana propia es la que está ganando, prevaleciendo? ¿O será la sabiduría de Dios la que está dirigiendo
nuestros corazones. Imagínense que uno vaya en un avión y llega un momento en donde empieza a haber mucha turbulencia en el avión. Entonces uno se desespera y me voy para la cabina y le digo a los pilotos, salgan de aquí, déjenme tomar el mando. Cuando yo no tengo ni la más remota idea sobre cómo pilotear un avión. Eso sería bastante absurdo, ¿cierto? Y sin embargo, es lo que le hacemos a Dios todo el tiempo. Muchas veces es la actitud que tenemos. Vamos a la iglesia, oramos, decimos que entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor, eh, firmamos un compromiso y mostramos que estamos convertidos y que Jesús es nuestro Señor y nos bautizamos. Pero luego las cosas se ponen turbulentas y corremos y decimos, Señor, quita las manos de aquí, déjame hacer esto a mí. Y es por eso que vivimos en tanta confusión en nuestra vida, porque las personas corren a Jesús en medio de su emoción, en medio de sus sentimientos, pero no conocen al Dios al cual están corriendo. Y cuando llegan los momentos difíciles, simplemente dicen, bueno, como que, como que Dios se equivocó, o Dios, ¿dónde está? Creo que mejor voy a tomar el control. Y nos equivocamos. ¿Será que estamos listos para que Dios, con su sabiduría, maneje nuestro mundo, nuestra familia, nuestros negocios, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro todo? ¿O preferimos hacerlo con nuestra sabiduría, a nuestra manera, a nuestro ritmo? Seguiremos diciendo que Dios controle nuestras vidas, pero ¿es nuestro razonamiento el que nos controla a nosotros? El plan sabio de Dios siempre será lo mejor y siempre será lo mejor en el plazo largo. A futuro, siempre sus planes son mejores que los nuestros. Otro punto de aplicación que nos debe llevar al pensar en la sabiduría de Dios es evitar las falsas expectativas. Las personas muchas veces creen que Dios está obligado a hacerlos felices. Y cuando vienen los momentos difíciles, entonces se desaniman, pierden la fe. Pero la sabiduría de Dios nos muestra de que el plan de Dios ha sido glorificarse a sí mismo y que en ese plan de glorificarse a sí mismo y de moldearnos a la imagen de Cristo, ese plan incluye momentos de dolor e incluye momentos que no son nada fáciles. De hecho, muy pocas veces Dios tiene un plan sabio en el que hace que las cosas sean más fáciles para nosotros. Como una vez lo mencioné hace poco, Dios prefiere hacer planes que sean muy difíciles, casi imposibles, para que así se pueda glorificar de una manera más excelsa. Entonces noten que las oraciones no son fórmulas mágicas que hacen aparecer las cosas súbitamente, como si los cristianos simplemente al chasquear el dedo o al pedir algo, Señor, quiero esto, y ¡pum! Y aparece mágicamente. No. Entendemos que la sabiduría de Dios a, a veces significa que no recibiremos las cosas que pedimos, porque a veces pedimos cosas que no sabemos que están bien o que están mal, y por tanto necesitamos la intercesión y la ayuda del Espíritu Santo. Una vez un hombre dijo, yo le doy gracias a Dios por no haber contestado todas las peticiones que hice. Porque ¿dónde estaría si Dios hubiese respondido afirmativamente a todas las peticiones que le hice? La sabiduría de Dios nos hace entender de que a veces pedimos, pero pedimos mal. Y no recibimos. Y gracias a Dios que no recibimos. Porque pedimos algo, pero en el plan de Dios hay algo más excelso y más glorioso para nosotros. Tal vez nosotros pensemos que esto es lo que quiero, esto es lo que me va a hacer mejor. Ese es el mejor camino, Señor. Esto es lo que necesito. Por favor, dame esto. Haz aquello. Estoy seguro de que eso es lo mejor, pero Dios en su plan soberano y sabio se ríe
y dice, no sabes lo que estás pidiendo, no sabes lo que estás pidiendo. Él sí sabe lo que es mejor. En medio de una vida que es tan impredecible, que creemos que algo es bueno, pero está camuflado y en el fondo nos lleva a la destrucción, es una bendición saber de que el plan de Dios es un plan sabio y perfecto. Y por último, hermanos, la sabiduría de Dios nos debe hacer pensar, o más bien nos debe evitar pensar de que vamos a entender todo lo que Dios hace en el mundo y en nosotros. Que seamos personas, hombres y mujeres y jóvenes sabios, no significa de que sepamos a cabalidad qué es lo que Dios está haciendo y por qué Dios lo está haciendo. Esto pasó muy especialmente todavía estamos durante el COVID-19, pero al inicio, que el mundo estaba trastornado y todavía estamos viviendo las secuelas, la gente se pregunta, ¿cuál fue el plan de Dios con el COVID? ¿Por qué Dios permitió o trajo una pandemia como esta en el mundo que ha matado a tantas personas? Y la gente empieza a razonar y pensar, bueno, tal vez sea un juicio de Dios, tal vez sea una forma de castigar a la humanidad. Otros dicen, Dios no tuvo nada que ver con esto, simplemente fue la maldad del hombre, pero Dios no tuvo nada que ver, etcétera, etcétera. Encontramos muchos argumentos y pensamientos. Pero cuando somos sabios y entendemos la sabiduría de Dios, se van en esas falsas expectativas y entendemos de que el plan de Dios es tan sabio, tan alto, que no lo vamos a entender. No intentemos comprender las motivaciones de Dios, nunca lo lograremos hacer. Hay un libro muy bueno del doctor James Dobson que me gusta mucho y hace un tiempo lo leí de nuevo, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Un libro recomendado. Y el libro muestra que nuestra preocupación no debe estar en por qué Dios hace lo que hace, sino en aceptar con humildad su voluntad perfecta. Ser sabios es aceptar que somos ignorantes frente al plan de un Dios que es sabio. Ser sabios es reconocer nuestra incapacidad de comprender sus planes, pero ser sabios también descansar y decir, yo no sé, Dios, lo que está pasando, no entiendo lo que está pasando, no sé por qué me estás permitiendo que viva esto, no sé por qué cometí tantos errores, no sé por qué está ocurriendo esta tormenta en mi vida, pero estoy seguro de que lo que estás haciendo es lo mejor, porque tú eres sabio. El mundo es enigmático, no vamos a entender muchas cosas, son inexplicables, pero el creyente debe estar confiado de que Dios es sabio y su plan es sabio y Él no se equivoca.